Saludos entonces a la gente que se viene conectando. Ya pueden ir haciendo sus preguntas, yo las voy viendo. Bueno, si quieren esperan que desarrollemos el tema. Lo primero que debemos hacer para el año 2025 es saber que podemos prevenir las enfermedades crónicas. Las enfermedades crónicas, todas las enfermedades crónicas son prevenibles. ¿De qué manera son prevenibles las enfermedades crónicas? Durmiendo mejor, alimentándonos mejor, practicando, haciendo ejercicio y evitando el estrés. Y en función de esas 4 recomendaciones, hoy voy a hablarles de cada una de ellas, el porqué. Incluso les voy a hablar de qué suplementos debemos tomar, qué alimentos debemos comer para evitar enfermedades crónicas, para evitar desarrollar, por ejemplo, cáncer, para evitar la hipertensión arterial, pero además para tener un sistema inmunológico mucho más responsable, mucho más entrenado para, tener una vida más saludable. Lo primero, sabemos que las enfermedades cronificadas, yo evito de llamarle crónicas porque es un término que prácticamente está caducando. A medida que avanza la ciencia, van en caducidad. Entonces, las enfermedades se vienen a instalar, se instalan en nuestro sistema inmunológico y nuestro organismo, producto de la incapacidad que viene teniendo nuestro organismo para responder a las enfermedades. Las enfermedades no vienen solas, las enfermedades siempre vienen acompañadas de un conjunto de manifestaciones que al principio quizás no son perceptibles o no la concebimos porque simplemente no sabemos que la tenemos. Entonces, por ejemplo, cuando nos diagnostican hipertensión arterial, que es la enfermedad más prevalente en el mundo, es porque ya han sucedido muchas cosas. Entre esas hay una hipertrofia del ventrículo izquierdo, pudiera haber una hipertrofia del ventrículo izquierdo. El corazón tiene uno de los ventrículos, que es el izquierdo, agrandado, inflamado, hipertrofiado. Por eso cuando yo les digo que las enfermedades cronificadas, como la hipertensión, pueden evitarse, se pueden evitar justo cuando comenzamos a dormir bien. Les voy a decir cuánto debemos dormir, por qué debemos dormir ese tiempo y cómo nosotros debemos activar o regular nuestras actividades, por ejemplo, las actividades hormonales, para ayudar a entrenar nuestro sistema inmunológico o que nuestro sistema inmunológico esté competente frente a nuestra vida diaria, a lo que comemos, el estrés que sufrimos, el día a día. Bueno, la primera recomendación, y comienzo por el sueño. Se ha demostrado, y lo hemos dicho en varios live que hemos hecho por acá, pero bueno, este mensaje va también para la gente que no lo ha escuchado o para reafirmar el conocimiento a la gente que lo tiene allí. Toda la ciencia ha demostrado que dormir menos de 6 horas, incluso menos de 5 horas, suprime el 70% de células importantes que llamamos nosotros células reparadoras y actividades hormonales que reparan los procesos nocivos de la salud. Se suprimen el 70%, o sea, 70% de las células natural killer, por ejemplo, de los monocitos, entre otros, y los procesos hormonales, por ejemplo, la segregación de testosterona, que no solo es una hormona sexual, es una hormona que interviene en muchas cosas, pero también la adrenalina, la noradrenalina, entre otros procesos, se inactivan y no permiten reparar los procesos nocivos o lo que nos ha hecho daño al transcurso del día. Se suprime el 70% de ellas y solamente el 30% de estas células y estos procesos quedan trabajando cuando nosotros nos quedamos despiertos por la noche y dormimos pocas horas, dormimos menos de 5 horas al día. Se va dañando el sistema cardiovascular silenciosamente y prácticamente irreversiblemente. Se va dañando el riñón, se va dañando el hígado, se va dañando el corazón, se va deteriorando nuestro cerebro. Por eso es que todas las manifestaciones que comienzan a aparecer desde el punto de vista de la salud mental y de la salud biológica, o sea, de toda la salud física, tienen
inexorablemente, o sea, indiscutiblemente, una conexión con el sueño, con el hábito del dormir. Si dormimos menos de 5 horas, está relacionado con la aparición del cáncer. Casi todos los tipos de cáncer están relacionados con el insomnio. La hipertensión está directamente relacionada con el insomnio. La diabetes está directamente relacionada con el insomnio. Las enfermedades gastrointestinales están relacionadas con el insomnio, entre otras. Las enfermedades reumáticas, las enfermedades autoinmunes. ¿Por qué? Porque vamos lesionando el sistema inmunológico. Entonces hoy vas a aprender en estas mis recomendaciones para el año 2025 a que comencemos a tener una vida saludable para tener un sistema inmunológico más sano, para que responda entonces a enfermedades, para que responda a hábitos insalubres que a veces tenemos, por ejemplo el estresarnos, por ejemplo el estrés laboral, por ejemplo el estrés afectivo, la cotidianidad, pero también, algunos excesos que hacemos. Eso, siempre y cuando tengamos el sistema inmunológico muy bueno, vamos a poder reparar los procesos nocivos con los que hemos dañado nuestra salud. No estoy diciendo que yo les voy a dar la clave para la longevidad eterna, para que ustedes vivan eternamente, sino para llegar a edades adultas, a la adultez, con la capacidad de poder subir escaleras, la capacidad de salir, la capacidad de irse de viaje, de caminar, de correr, de hacer ejercicios, entre otras cosas, de vivir la vida sanamente. Otra de las cosas que les voy a hablar aquí, que es mi filosofía de profesional de médico internista o de médico, es que cada día debemos aprender a vivir más alejados de los medicamentos. No estoy diciendo con esto que los medicamentos no sean en su momento necesarios, pero debemos aprender a vivir todos los días, cada día, más alejados de los medicamentos. Entonces, si yo les estoy diciendo que las enfermedades cardiovasculares, que son las principales, más prevalentes, o sea, las que más ocurren en el mundo, se dice que casi 20 millones de muertes en el mundo se adjudican a las enfermedades cardiovasculares por año, y que aumentan en estas fechas, lamentablemente es así. El índice de enfermedades cardiovasculares como infarto, como ACV, aumenta exponencialmente en el último mes del año, en diciembre. Y eso no solo ocurre acá en Venezuela, sino que ocurre en el mundo. Le echan la culpa a la Navidad, pero es que realmente la culpa es de los excesos, porque aumenta el estrés, aumenta la ingesta de productos ultraprocesados, de harinas, aumenta la ingesta de alcohol, aumenta la ingesta de productos nocivos. O sea, cometemos los mayores excesos en esta época, pero si además a eso se le asociamos a que también nos trasnochamos en esta época, o sea, toda para que en esta fecha entonces se incrementan las incidencias de enfermedades cardiovasculares y las muertes por enfermedades cardiovasculares. Entonces, como hemos dicho, este lamentable panorama con el que estamos cerrando el año 2024 en el mundo, donde más de 20 millones de personas murieron por enfermedades cardiovasculares, pero tenemos un universo de casi 2.000 millones de personas con enfermedades prevenibles en el mundo, quiere decir que entonces no estamos haciendo las cosas bien. ¿Cómo debemos empezar? Es indiscutible que para prevenir entonces enfermedades cardiovasculares, diabetes, son las metabólicas, enfermedades como cáncer, repito y hago mucho énfasis en cáncer porque hoy vamos a aprender acá a cómo entonces evitar el cáncer. Y las enfermedades mentales, cómo evitar las enfermedades mentales, el deterioro cognitivo, cómo evitar y cómo preservar y cuidar nuestra memoria, cómo preservar y cuidar nuestra salud mental. Debemos tener, primero y principal, una salud antiinflamatoria. Y hablo de salud antiinflamatoria no solo de una alimentación antiinflamatoria, sino evitar todos los procesos bioquímicos, biofísicos y psicológicos que nos produzcan inflamación crónica. Una de las principales causas, y si no cuidado la primera,
causa biológica de que tengamos enfermedades crónicas graves y no controladas es que tengamos inflamación crónica. Como les dije, para tener hipertensión arterial, por ejemplo, hay que tener hipertrofia del ventrículo izquierdo, pero también hay que tener todo el sistema cardiovascular y todos los procesos inflamados, por ejemplo, la microbiota intestinal. Y quiero comenzar por ahí. Entonces, bueno, comienzo por ahí. Si nosotros tenemos una vida una vida, pero tenemos hábitos en la vida antiinflamatorios como consumir alimentos no procesados o pocos alimentos ultraprocesados, comer más alimentos de origen vegetal, consumir menos alimentos ultraprocesados, pero derivados de la carne, cárnicos refrigerados. No estoy diciendo que no se deba comer, estoy diciendo que consumirlo en menos cantidad y aumentar la cantidad de las frutas y los vegetales. Y ya te voy a decir cuáles vegetales aportan tienen grandes aportes antioxidantes. Por ejemplo, el brócoli no debe fallar en nuestra alimentación, entre otros que ya los voy a nombrar. Fortalecen nuestro sistema digestivo. Nuestro sistema digestivo es el punto de entrada de todo lo que debemos aprobar y desechar. Comienza desde la boca por supuesto, hasta el ano. Todo ese procesos bioquímicos y físicos que tiene nuestro sistema digestivo hacen y tienen deben tener una armonía. Esa armonía se rompe cuando tenemos inflamación crónica, producto de los alimentos que consumimos ultraprocesados, producto de además de los fármacos que consumimos. Por eso yo soy y tengo la filosofía de que debemos aprender a vivir cada día más alejados de los medicamentos, de los fármacos, y acercarnos cada día más a la madre tierra. Yo soy médico especialista en medicina interna, no estoy en contra de los medicamentos, pero sí estoy a favor de alejarnos cada día más de los medicamentos. Bueno, la microbiota intestinal, esa microbiota que tenemos debe estar sana, debe ser de color marrón. Bueno, nosotros no podemos verla, pero microbiológicamente se entiende que debe ser marrón para estar sana. Bueno, debe estar sana y no debe estar inflamada para que pueda cumplir la función vital de activar todos los mecanismos bioquímicos de nuestro sistema inmunológico y de nuestro organismo. ¿Por qué? Porque la microbiota intestinal prácticamente es el órgano rector del sistema inmunológico. Si nosotros tenemos una microbiota intestinal sana, saludable, vamos a responder a todas las enfermedades que estén circulando de tipo infecciosa, pero también vamos a evitar desarrollar enfermedades crónicas. Eso es vital que lo entendamos. Le doy gracias a la gente que le está dando me gusta a la pantalla, que está compartiendo este live. Lo pueden dar ahí abajo donde dice compartir, porque realmente vamos a dar información, o estamos dando información aquí que va a salvar su vida a partir del 2025. Entonces, ¿cómo se protege la microbiota intestinal? Uno, ya lo dije, durmiendo más de 6 horas al día. Parece mentira, pero logramos agredir a la microbiota intestinal y al sistema digestivo cuando no dormimos en la noche. Y bueno, dormir las 5 o 6 horas deben ser de noche, porque de noche que se activan realmente los procesos reparadores propios, naturales de nuestro organismo. Dormir en las noches. Yo recomiendo dormir 7 a 8 horas. Pero bueno, dormir menos de 6 horas es terrible. Terrible. Dañamos nuestro sistema inmunológico, dañamos la microbiota intestinal y comienzan a aparecer las enfermedades cronificadas. Bueno, ¿cómo la protegemos? Hay varias formas. Alimentándonos con menos ultraprocesados, ya lo dije, evitando las grasas, evitando los excesos. El sistema digestivo debe estar lleno en un 70% para estar saludable. Cuando llenamos nuestro estómago más del 70%, comienzan también a aparecer problemas. El estómago tiene que estar un poco descongestionado para hacer su proceso físico
y sus movimientos y poder también actuar y que actúen los procesos bioquímicos y se activen para degradar el bolo alimenticio o el alimento que estamos consumiendo. Pero además la microbiota intestinal actúa de manera eficaz para responder, por ejemplo, a procesos alérgicos, para responder a alimentos que sean dañinos. Pero si está dañada la microbiota intestinal, entonces no lo podemos responder de manera efectiva. Entonces, ¿qué recomiendo yo? El consumo de kéfir o kefir, no sé, hay gente que le dice kefir, hay kéfir de agua, hay kéfir de leche, cualquiera de los dos es excelente. El kéfir, bueno, se puede conseguir donado, hay gente que los tiene y los cultiva y te los dona, ahí en tiendas naturistas también los venden. Es importante, es importantísimo el consumo de kefir o kéfir. También el yogur, pero el yogur que sea realmente probiótico, porque hay unos engaños por ahí de la industria que te venden un yogur que no es yogur, un yogur que no tiene lactobacilos, un yogur que no tiene realmente fermentación, la fermentación que hace que produzca entonces los elementos que necesitamos para que se fortalezca la microbiota intestinal. El yogur es vital, puedes consumirlo todos los días si lo toleras. También otra cosa que yo recomiendo para fortalecer la microbiota intestinal, bueno, el consumo de probióticos en suplementos. Hay suplementos en cápsulas y suplementos en sobres. El consumo periódico de esta microbiota, no solo cuando se tiene diarrea, porque bueno, no funciona muy bien cuando tenemos una enfermedad diarreica, pero realmente si lo consumimos con periodicidad, sin excedernos, esto va a ser excelente para tener una vida tan sana. Mira, yo creo que esto es como el agua para el chocolate, como dice en una película. Es lo vital realmente de el cuidado que debemos tener de la salud. Si consumimos probióticos, si consumimos yogures, si consumimos este tipo de alimentos como el kéfir, como que les decía, vamos a tener una microbiota intestinal excelente y nuestro sistema inmunológico va a estar descongestionado y va a responder a enfermedades, va a responder a procesos inflamatorios, va a evitar el cáncer, va a evitar la hipertensión, va a evitar la diabetes, va a evitar el hiperinsulinismo, la resistencia a la insulina, las enfermedades reumáticas, bueno, y cantidad de enfermedades que se previenen con solamente tener el hábito de consumir probióticos. Bueno, otro elemento importante, ya tenemos entonces claro de que tenemos que cuidar nuestra microbiota intestinal, de que nuestro intestino debe estar saludable. Bueno, depurar el sistema digestivo. De eso también estuvimos hablando en un video que hicimos hace poco. ¿Sabían ustedes que casi el 100% de la población tiene parasitosis y no lo sabe? Pero además tienes bacterias negativas, bacterias que no hacen bien para el sistema digestivo. Y por eso se inflama todo el sistema digestivo, pero muy especialmente el colon. Y con el colon irritable o inflamado, bueno, los procesos son muy dolorosos. Vienen otras enfermedades como el síndrome de Crohn, como las gastroenteritis. También hay una bacteria que se llama Helicobacter pylori que la tiene mucha gente. Entonces, ¿cómo prevenimos eso de manera natural? Ahí está el secreto. Tenemos que, primero, desparasitarnos por lo menos una vez al año. Si no estamos enfermos, si no tenemos una parasitosis. La mayoría de mis pacientes, cuando llegan a la consulta por primera vez, les hago una pregunta. ¿Ustedes de cuándo no se desparasitan? Mira, yo veo puro pacientes adultos. Casi el 100% me dice que tienen más de 5 años o ni se acuerdan que no se han desparasitado. Y esto lamentablemente también produce daños a la salud de manera crónica, va cronificando los daños a la salud. Entonces, hay que desparasitarse de manera natural y de manera medicamentosa. Generalmente yo le indico a mis pacientes como primera elección nitazoxamina,
También puedo utilizar albendazol, mebendazol, secnidazol. Pero de primera elección siempre utilizo la nitazoxamida. Pero hay otras formas de depurar el sistema digestivo. Por ejemplo, el consumo de ajo. El ajo es un excelente antiinflamatorio. Si se consume en ayuno, en el diente de ajo, que llamamos acá en Venezuela, no sé en otros países como le dicen, se mastica en las mañanas en ayuno, y eso ayuda no solo a desinflamar el sistema digestivo, a desparasitar, sino a mantener una salud gastrointestinal, digestiva y cardiovascular óptima. También usando la pimienta negra, para quienes pueden tolerarla, es muy buen alimento. Y bueno, entre otras está el pepino. Miren, yo he estado investigando sobre el jugo verde. El jugo verde es excelente, pero hay que saber qué debe contener el jugo verde. El jugo verde debería tener por lo menos pepino, perejil, manzana verde. Hay unos que le ponen limón, otros que en algunos casos le ponen ¿cómo se llama? Piña. Pero bueno, también hay que ponerle algo, que es lo que yo les iba a decir para agregar, que también ayuda a desinflamar el sistema digestivo, que vamos a ver si lo adivinan por ahí. Vamos a ver si están conectados conmigo. Es una raíz. La espinaca también, algunos que le ponen espinaca. Es una raíz que ayuda, es antiinflamatorio natural. Jengibre, exactamente. Gracias, Nora. Nora sí lo adivinó. Y bueno, la cúrcuma también es realmente para mí la cúrcuma es un suplemento natural que ayuda a muchos procesos, entre tantas cosas, a evitar el cáncer. También hay una fruta que es importantísima que sepamos que es antiinflamatoria y evita el cáncer. Hay muchos estudios que la soportan, que es la guanábana. No sé cómo lo dicen en otros países. Acá en Venezuela le decimos guanábana. Pero no consumirla en jugos, sino consumirla natural, o sea, sin procesarla. Y otras que les había hablado hace poco en un live que hice, que protege el sistema inmunológico, protege el sistema digestivo, repara los daños que tenemos al sistema digestivo, pero además ayuda a preservar la memoria y protege la salud mental. Estoy hablando nada más y nada menos que la fruta bomba, como dicen en Puerto Rico y en Cuba. Aquí en Venezuela le decimos lechosa, y casi todo el mundo le dicen papaya. La lechosa. De eso hicimos un apartado completo, hablamos muchísimo de las potencialidades antiinflamatorias y de protección del sistema cardiovascular y digestivo de la lechosa. La lechosa además ha demostrado que protege la salud mental y protege la memoria. Ese sector del cerebro que tenemos, donde resguardamos nuestros recuerdos, son protegidos por uno de los elementos que contiene la lechosa. Entonces, les he ido dando aportes de todos los alimentos antiinflamatorios que en su conjunto, fíjense que son alimentos no procesados, ni siquiera procesados ni ultraprocesados. ¿Cómo se deben consumir? Bueno, si son frutas o vegetales, deben consumirse en trozos, no licuarlos. Eso no se debe hacer, para que no pierdan la fibra y tengan el potencial antiinflamatorio que necesitan tener. Entonces, todos esos elementos que les he ido dando, que se conectan, cada uno están conectados para proteger tu salud, son alimentos o elementos de la alimentación que te protegen del cáncer en primer lugar, te protegen de la hipertensión, de los ACV, de las arritmias, protege el riñón, protege el corazón, protege la salud cardiovascular y la salud mental. Hay una conexión directa, excelente indisoluble entre el sistema digestivo y nuestro cerebro. Entonces, si protegemos nuestro sistema digestivo, estamos protegiendo nuestro cerebro. Entonces, ya que estamos hablando de hipertensión, es importante que para el 2025 tomen esta mi recomendación. Si pueden comprar un dispositivo para medir la presión arterial, es mejor que
tener que irse a tomar la atención en cualquier centro de salud, que luego hacerse un mapa, que luego hacerse un holter, que luego hacerse un ecosonograma cardíaco, que depender de 50 medicamentos o 5 medicamentos o muchos medicamentos para la presión arterial. ¿Y quiénes deben hacerlo? No solo deben hacerlo los que tienen diagnóstico de hipertensión, también deben hacerlo los que no tienen diagnóstico de hipertensión. Y precisamente deben hacerlo ellos, ¿por qué? Porque las estadísticas nos dicen que 50% de las personas con hipertensión tienen hipertensión y no lo saben. Ya lo saben es cuando empiezan a tener manifestaciones clínicas, o sea, dolor en el pecho, pesadez, que les da un infarto, que les da un ACV. No vamos a esperar que pase eso para empezar a tomar medidas. Y toda la ciencia, la evidencia, los estudios dicen que es mejor tomarse la presión arterial en casa que en un centro de salud. Porque bueno, es más confiable el resultado en casa que el del centro de salud, solo que hay que tener un buen método para tomarlo. Entonces, siempre recomendado, brazo izquierdo a la altura del corazón, el paciente sentado o acostado, que haya tomado reposo por lo menos 30 minutos, un reposo que esté tranquilo, no esté pegado al teléfono, ni que le estén llamando, ni que yo vengo de la calle, que yo caminé ahorita, no. El paciente debe estar en completa tranquilidad para tomarse la presión arterial. Un dispositivo en Venezuela para la presión arterial está en $10, $15. Ojalá que pudiéramos todos tenerlo, uno en cada casa. ¿Por qué? Porque eso es totalmente necesario, vital, para evitar tener presión arterial alta, para monitorear nuestra presión arterial y por supuesto para tomar medidas cuando la presión arterial comienza a estar por encima de 130 con 80 milímetros de mercurio, que bueno, la bibliografía dice y las sociedades científicas dicen que ya ahí comienza la hipertensión. Solo que con 130-80 se comienzan a tomar medidas para no medicar al paciente. Claro, yo recomiendo tomar medidas antes de que llegue a 130-80 para no medicar al paciente. Doctor, tengo que comprar un tensiómetro. Yo se los recomiendo. Es mejor un tensiómetro en casa que tomarse la presión arterial fuera de casa. ¿Por qué? Bueno, toda la ciencia lo demuestra, porque la persona cuando va al centro de salud puede incluso tener los niveles más altos de lo que lo tiene en casa. Entonces es más confiable una medida de presión arterial correcta y en casa. Otra cosa, si tenemos riesgo de hipertensión arterial, ¿y cuándo tenemos riesgo de hipertensión arterial? Cuando tenemos síndrome metabólico, cuando tenemos diabetes, cuando fumamos, cuando no dormimos más de las 6 horas recomendadas. Fíjense que dije 4 cosas que no tienen supuestamente nada que ver con hipertensión y sí lo tienen, están directamente relacionadas con eso. Cuando no dormimos bien, cuando se fuma, cuando se tiene diabetes o cuando se tiene síndrome metabólico, obesidad. Esos son 4 elementos, pero además le sumamos estrés de cualquier tipo, laboral, afectivo, mental, el que sea. Eso puede ocasionarte un riesgo de sufrir hipertensión arterial. Por eso en estos pacientes, en esta población de pacientes, pero que además tienen familiares directos, papá, mamá, hermanos, primos, con hipertensión, a estos pacientes hay que empezar a monitorear la presión arterial para evitar entonces que se instale la presión arterial. Alguien que me pregunta si la diabetes y la hipertensión son reversibles. Sí, son reversibles. Son desde el punto de vista médico, de medicamentos, se puede revertir. Un paciente con diabetes tipo 2 o con hipertensión puede llegar al punto de no necesitar medicación. Y eso es lo que yo trato de recomendarles, de lo que estoy recomendando desde el principio. Entonces, ¿cómo hacemos para evitar o revertir si ya no estamos medicados? Bueno, tomando las recomendaciones que le estoy dando desde un principio. Pero además, con una correcta medida de la presión arterial, con una correcta ajuste de los medicamentos. Mira, la mayoría de los pacientes con hipertensión lamentablemente están submedicados. A mí me llega mucho paciente con hipertensión arterial con un solo medicamento y resulta que lo más probable es que necesite 2 medicamentos o más por un periodo corto. ¿Cada cuánto debe evaluarse la medicación de un paciente con hipertensión, con diabetes? Sobre todo esas 2. Vamos a ver quién adivina. Yo lo dije en un live reciente. ¿Cada cuánto debe de chequearse la salud una persona con una enfermedad crónica? Vamos a poner la pregunta así. Mira, yo tengo un
hice un live, tengo un video publicado en YouTube sobre el reflujo gastroesofágico. De todas maneras ya vamos a hablar de eso ahorita. Aquí dicen cada 6 meses. Bueno, la humilde, que dice la humilde allí, acertó, es cada 3 meses, lo dijimos en un live pasado. Porque cada 3 meses, por ejemplo, un paciente con diabetes mellitus, yo tengo una gran cantidad, ya pasé de 80 pacientes que me llegaron a mi consulta con diabetes tipo 2, insulino dependiente, decían antes, ahorita se le dice insulino requiriente, o sea, recibiendo insulina. Y ya casi más de 80 pacientes que han llegado a mi consulta con insulina ya no la necesitan y ya no están recibiendo insulina. ¿Por qué? Porque empezaron a tomar estas medidas. Y además se le hace un monitoreo cada 3 meses de un elemento que se llama, de un laboratorio que se llama hemoglobina glicada A1C. O antes se le conocía como hemoglobina glicosilada A1C. ¿Por qué? Bueno, debemos saber si realmente en 3 meses hemos corregido la hiperglicemia que tenía, pero además con la dieta, con la medicación, se corrigió la hemoglobina glicada. ¿Cuánto debe estar la hemoglobina glicosilada y la glicemia para saber si el paciente ya no necesita insulina? Para que necesite insulina, la hemoglobina glicada o glicosilada debe estar por encima del 10%. Eso equivale a que la glicemia esté por encima de 300 y tanto. O sea, esté elevadísima. Bueno, si el paciente tiene una hemoglobina glicada o glicosilada por encima del 10%, ese paciente requiere insulina. Pero ese paciente a los 3 meses con el tratamiento indicado, la dieta, los ejercicios, dormir bien, puede no necesitar la hemoglobina glicada. Puede no necesitar la insulina. Entonces cada 3 meses hay que hacer los controles. Igual pasa con los pacientes con hipertensión. Cuando usted le indica, por ejemplo, un paciente losartán potásico más amlodipina, que es una combinación, bueno, muy buena, incluso en dosis bajas, un paciente que está debutando con hipertensión, a los 3 meses tú le mides la presión arterial, le haces un automonitoreo de la presión arterial, por lo menos por 5 o 7 días, y si el paciente descendió la cifra de presión arterial por debajo de 130-80, puedes dejarlo con un medicamento o con ninguno. Entonces, en 3 meses hemos revertido la hipertensión arterial. Seguimos avanzando. Entonces, cada 3 meses, la hipertensión arterial, la diabetes, sobre todo, hay que evaluar al paciente para saber si la medicación está bien, si hay que ajustarla, si hay que disminuirla, si hay que bajarle la dosis, si hay que aumentar los ejercicios, si hay que poner otros suplementos. Por ejemplo, vamos a hablar de suplementos, ya que me dijeron por ahí melatonina. Un paciente con hipertensión que necesita suplementar vitamina B, tiamina, sobre todo la tiamina, y la vitamina D, sobre todo la vitamina D3. ¿Qué debe hacer un paciente para suplementar esto? Bueno, primero medírselos en sangre. El médico debe medir en sangre cómo están esos niveles y en función de los niveles bajos, que probablemente un paciente hipertenso los tenga bajos, un paciente crónico generalmente tiene los niveles bajos de D3 o de vitamina D y de vitamina B. Entonces hay que indicarle suplementos, pero además alimentos que contienen estos suplementos. El brócoli, por ejemplo, un excelente, alimento que nos proporciona todo eso. Pero también la vitamina C. La vitamina C no en suplementos en cápsulas, sino en los alimentos. ¿Sabían ustedes que consumir la guayaba completa con la cáscara y todo tiene más vitamina C que cualquier pastilla, que cualquier cápsula, incluso más que la naranja? Entonces, a comer guayaba. Otra cosa, la vitamina D3, ¿cuánto la recomiendo? Bueno, yo recomiendo vitamina D3, 2000 unidades internacionales, 2 veces por año en por lo menos 2 meses. Si el paciente tiene más requerimientos, se le aumenta a 3 meses, pero 2 veces al año. Vitamina D3 en adultos con enfermedades crónicas. Continuamos entonces, cada 3 meses. ¿Y qué suplemento? Bueno, los suplementos. Aquí les voy a hablar de uno que quizá ustedes no lo han escuchado. Se llama Resveratrol, el suplemento que les recomiendo para el año 2000
2025. Ya les hablé de jugo verde, les hablé del pepino, de la manzana verde, de la pimienta, de la cúrcuma, e incluso, bueno, para dormir, melatonina. Pero si ustedes consumen este suplemento, aumenta la longevidad, protege el sistema cardiovascular, protege la mente, pero además es uno de los antioxidantes más potentes en la actualidad, que cada día se conocen mayores propiedades. El resveratrol está presente en el vino, pero no tienes que tomarte como 5 botellas de vino para hacer lo que hace, por ejemplo, un puñado de uvas o de uvas, con la cáscara y todo. En la cáscara donde está la mayor concentración de resveratrol. Pero además también lo puedes conseguir en las tiendas naturistas como resveratrol. Viene de 100 miligramos, de 200, de 400 y de 500. Yo recomiendo la dosis diaria de 500 miligramos por lo menos 6-7 semanas por año. Hacer en los pacientes que, bueno, realmente ameritan tener un sistema inmunológico más protegido. El resveratrol es un polifenol aislado de la uva, el cual se le ha adjudicado la actividad terapéutica antitumoral. Por eso se los quería traer. Este suplemento ayuda y protege de la salud cardiovascular, pero además de la salud, evita el cáncer también. Entonces, el resveratrol, de lo que vamos a hablar muchísimo este año 2025, bueno, vienen cápsulas, pero también en las uvas. Así que eso que nosotros hacemos para recibir el año, que las 12 uvas creo que son, no sé, no recuerdo. Bueno, hacerlo con periodicidad. Comer uvas, no tomar vino. Comer uvas. Y además, si lo pueden conseguir en suplemento, excelente, genial. Porque si se toman 500 miligramos diarios es excelente para proteger y hacernos llegar a la adultez en una adultez sana. Hay otra recomendación. Sigo con las recomendaciones naturales. Van a decir, este doctor es naturista. No. Yo creo en la medicina integrativa. Creo en la salud que integra todos los conocimientos positivos para proteger y cuidar nuestra salud. Pero además creo en nuestra madre tierra. Y creo que en nuestra madre tierra está la solución para tener una vida sana, saludable. Otra recomendación es el extracto de propolis, que bueno, viene de los panales de abeja. Las abejitas nos dan el secreto de la longevidad y el secreto de la salud. 15, 20 a 30 gotas diarias, de manera sostenida, vamos a tener, bueno, salud excelente. El extracto de propolis. Claro, todo debe ser asistido y consultado con tu profesional. ¿Por qué? Bueno, porque además es que esto es un medicamento natural. Igual no se debe exceder la dosis, no deben abusar tampoco. Pero sí, la recomendación y la indicación en un paciente adulto puede ser de 15, 20 a 30 gotas día. Pueden tomarlo tranquilamente y evita pues las enfermedades cardiovasculares, las alergias crónicas. Es un excelente antiinflamatorio. Por aquí nos preguntan también si, bueno, los tipos de azúcar. Bueno, eliminar las azúcar por completo. Yo recomiendo eliminar el azúcar por completo, el azúcar refinado. Por completo. Eso es, bueno, súper nocivo para la salud. Otra cosa que no hablé, que es de las recomendaciones, es el ayuno. Sumamente importante el ayuno en las personas que lo puedan hacer. ¿Cuánto deben ayunar? Bueno, yo recomiendo el ayuno 16-8. 16 horas de ayuno, 8 horas para comer. Excelente. Sí, 16-8. Ese es el que yo recomiendo. Claro, tiene que ser asistido por un especialista en nutrición o un médico para empezar a reactivar todo tu sistema inmunológico. Y bueno, para el que me preguntó el reflujo, yo no recomiendo el uso prolongado de antiácidos o
medicamentos como omeprazol, pantoprazol, lansoprazol, ranitidina. No los recomiendo. ¿Por qué? Porque la ciencia dice que estos medicamentos y su uso prolongado están relacionados con la demencia y con el deterioro cognitivo. Esos pacientes que desarrollan luego demencia senil, Alzheimer o enfermedades de la mente en la adultez pueden estar relacionados a que consumieron muchos antiácidos o protectores gástricos por mucho tiempo. Y esos son estudios que vienen saliendo del año 2016 hasta la actualidad. Incluso en este 2024 se publicaron estudios sobre eso. @Oído Clínico en YouTube y mi cuenta de Instagram es Ricardo Internista. Desde ya puedes seguirme. Allí siempre estoy subiendo información. Igual aquí a mi cuenta TikTok. @Oído Clínico. Gracias a toda la gente que nos siguió hasta ahora. Yo no me queda más que desearles un 2025 saludable, excelente, alejado de los medicamentos. Como les dije, la filosofía de nuestra vida debe ser cada día vivir más sano y alejado de los medicamentos. Cuando se tengan que usar, se usan. Si dependemos por el momento de usarlos, bueno. Pero como les dije, vivamos cada día más sanos y alejados de los medicamentos. Feliz noche, saludos desde Caracas, Venezuela. Gracias por seguir este like, gracias por seguirme en las redes sociales. Les prometo, bueno, que seguiré dando información que pueda salvar vidas.